al 7 de Éxodo. Como le dije anteriormente, el tema de hoy se titula ¿Qué opina Dios acerca de aquellos hombres? También incluye cristianos. ¿Usted sabía que hay cristianos que maldicen a otro en el nombre de Jesús? Se oye horrible, pero es cierto. Hay gente que lo hace. Y le voy a dar un ejemplo. Hay pastores, hermanos, que cuando una oveja no se siente bien en su congregación y le dice: hermano, le doy gracias por todas las cosas que nos bendijo, pero queremos yo y mi familia movernos de aquí. Esa simple decisión que se toma, muchos pastores se toman la autoridad que no les corresponde de maldecir a esas personas. Y una de las cosas que dicen es: donde quiera que vaya, no te va a ir bien. Esa es una forma de usar una posición, de usar una autoridad espiritual, de usar el nombre de Dios para hacer daño al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es libre para tomar decisiones. Si alguien se deja esclavizar, es el problema de cada quien. Pero dice la Biblia que Él nos hizo libres a nosotros para que nosotros seamos libres en su voluntad. Si usted no quiere ser libre en la voluntad de Dios y se deja esclavizar por algo, por alguien, es una decisión que usted la toma. Pero eso no le da autoridad a una persona, por mucho que se crea que es espiritual en una iglesia, de hacer eso con los hijos de Dios. Yo tengo mucho temor de eso, hermano, porque la Biblia dice que el que maldice al pueblo de Dios, Dios lo maldice a él. Lo que tiene que hacer es orar por las personas. Hermano, vamos a orar por ti, que Dios te bendiga, que te vaya bien. Gloria a Dios, hermano. No podemos tener a las personas en las iglesias como si fueran propiedad de nosotros. No podemos tener a la gente en la iglesia, hermano, como si fueran nuestros empleados. Usted, cuando aceptó a Jesús, Dios le dio un título a usted y le dio un nombre, y ese nombre no es empleado de los hombres. Ese nombre fue Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios tiene sus derechos. Como Hijo de Dios usted es libre. Pero hoy en día gente se atribuye cosas. Es muy grave lo que pasa hoy en día, hermanos. De la sociedad no digamos nada más. Porque la sociedad, incluso hay personas, el otro día mirábamos con mi esposa un documental, bueno, yo lo estaba viendo, pero ella se acercó, y era acerca de cómo trabaja la DEA sobre la droga, y salió un sicario que le pagaban, no sé, $400 por matar gente, y salió que iba a ir a matar a alguien y estaba encomendándose a Dios para matar a la otra persona. ¿Se entiende? Esa es la sociedad, pero yo quiero llevarlo mejor a la iglesia. Porque el mundo, dice la Biblia, que está bajo el maligno, pero la iglesia está bajo la autoridad de Cristo Jesús. Leamos lo que dice, hermanos, Éxodo 25. Vamos a darle gloria a Jesús. Si alguien dice amén. No te inclinarás a ella ni las honrarás, dice, hablando de los ídolos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, dice, celoso, que visito la maldad de los padres, no dice de los hijos, de los padres. ¿Ve qué grave es esto, hermano? Es muy grave, hermano. Yo siempre he dicho algo. Yo he dicho dos cosas. La mayoría de veces, cuando ve a los hijos todo descarrilado, la mayoría, no siempre, porque hay padres que son muy honestos, son muy serviciales, echados para adelante y se entregan a Dios, y los hijos toman sus decisiones malas, porque ya son adultos. Pero la mayoría de veces, hermano, las consecuencias de las malas decisiones de los padres afectan a los hijos. El otro día hablamos sobre eso. ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos espiritualmente? Por ejemplo, ¿alguno de sus hijos se quiere parecer a usted? ¿Alguna de sus hijas se quiere parecer a usted? ¿Quiere ser como usted es? Si ellos quieren parecerse a usted, es porque le está dando un buen testimonio, una buena herencia espiritual. Porque cuando nosotros, hermanos, tomamos decisiones equivocadas, hermanos, a veces pensamos de que ya es pasajero, ¿no, hermano? Eso afecta hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Entonces es muy grave. Si usted llama a nuestra familia, hagamos todo lo posible por hacer lo correcto, para que nuestra familia herede cosas buenas y no cosas malas de nosotros. Sigamos leyendo. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí dice. Una generación se compone de 40 años, o sea que el problema es 160 años. La única manera que eso se puede cancelar es romper esa maldición hereditaria o ancestral que venimos jalando de nuestros padres.
Un día vamos a hablar sobre eso. ¿Entiende? Pero nosotros debemos entender algo muy importante, hermano, que usted fue llamado no solamente para cambiar usted, no fue llamado solamente para que la sociedad cambie, sino para que el futuro de su familia, su linaje, sea un linaje bendito, no un linaje bajo juicio. Entonces es muy importante, cada vez que tome una decisión, hermanos, consulte a Dios, tenga temor de Dios, porque eso le va a heredar a sus hijos. Sigamos leyendo. Dice: a los hijos de la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia, dice, a millares, a los que me aman. Ame a Dios, va a tener misericordia a sus hijos. Y guardan mis dos cosas importantes. No podemos pensar que a nuestros hijos les va a ir bien si no amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos. No podemos pensar. Porque lo voy a explicar a alguien. El que escribió, el que dijo esto no miente. No miente. Usted y yo mentimos en cierta forma, porque prometemos y no cumplimos. Pero Dios no miente. Entonces piense saber usted cómo quiere ver a sus hijos y a sus nietos. Es sencillo, sométase a Dios y déjele el resto a Dios, porque el resto lo hace Dios. Sencillo, hermanos, no se quede la cabeza. Sométase usted cuerpo, alma y espíritu a Dios y déjele el resto a Dios y Él se encarga de lo demás. Sencillo, hermanos. Y el versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo estuve escudriñando, investigando la palabra tomar el nombre de Dios en vano, y mira lo que encontré. Se lo voy a leer. Dice: términos espirituales significa usar, apoyarse o mencionar su nombre para objetivos o metas personales. Dice: egoístas, ambiciosas o intereses o deseos humanos, no según la voluntad de Dios. Algunos, dice, lo usan para respaldar su maldad. Dice, otros, dice, lo usan, dice, usan el hablar de Dios, dice, con el propósito de adquirir credibilidad que no la tienen en su vida. Usan su nombre para decir que ellos son los que tienen la realidad, la verdad, y se escudan en eso. Hoy en día, hermanos, se ve mucho eso en el evangelio moderno. La gente usa el nombre de Dios para beneficios personales, usan los ministerios para beneficios personales, pero no lo usan para honrar a Dios. Yo le dije esto el viernes: tenemos la oportunidad de honrar o deshonrar a Jesús con nuestra propia vida. Entonces, cuando una persona, hermano, usa el nombre de Dios en vano, está deshonrando a Dios. El problema es que él no se da cuenta que las consecuencias de eso son muy graves. Mire, sigamos leyendo el versículo 7, porque ahí vamos a terminar. Dice: porque no dará por inocente. ¿Cuál es lo contrario? Culpable. Es culpable. Toda persona que use el nombre de Dios para su propio beneficio es culpable. No es inocente. No lo es. Y más aún nosotros que somos hijos de Dios. La gente que no conoce a Dios, hermanos, ellos por su propia trampa caen. Pero nosotros que ya conocemos lo que dice la palabra de Dios, si una vez que la conocemos decidimos hacer lo contrario, estamos aborreciendo a Dios, y al aborrecer a Dios, Dios nunca nos va a tener por inocente. Porque Dios es fiel y justo, hermanos. Dice la Biblia en Romanos 2:11, Dios no hace acepción de personas, Dios nos va a juzgar de manera igual a todos, hermanos. Y cuando nos encuentre en una posición, en una actitud que no concuerda con su voluntad, es cuando vamos a ver las consecuencias. Pero una persona que use el nombre de Dios en vano es una persona que Dios nunca lo tiene por inocente. Nunca lo tiene por inocente. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que usa el nombre de Dios hasta para mentir. Vamos a leer algunos puntos más adelante, pero sigamos leyendo. Dice: no lo tendrá por inocente, dice, al que tomare su nombre en vano. Quiero hermanos, que leamos la Biblia. Vamos a ver algunos puntos importantes de cómo se usa el nombre de Dios en vano. Leamos 2 de Corintios, hermanos. 2 de Corintios 11, 13, 15. La primera manera, hermanos, de cómo se usa el nombre de Dios en vano es a través de la usurpación y la falsificación de ministerios en las iglesias. Le voy a decir qué es lo que quiero decir. Hay muchas personas, hermanos, que están ocupando lugares en las iglesias de liderazgo. 2 de Corintios 11:13, hermano, al 15.
Hay personas que están ocupando lugares en las iglesias que Dios nunca lo puso. Y ellos se pusieron solos. Y cuando usted los escucha hablar, ellos dicen, yo soy un ministro de Dios. ¿Cómo puede decir una persona que es un ministro de Dios si Dios nunca lo puso? ¿Cómo puede decir una persona que es un ministro de Cristo, que es un siervo de Cristo si Él no lo puso? Sin embargo, usa el nombre de Dios en vano. Yo siempre he dicho esto, hermano, debemos tener muchísimo cuidado cuando abrimos nuestra boca y confesamos a Dios. Porque si decimos algo que Él no ha establecido, si decimos algo que Él no ha dicho, si decimos algo que Él no ha mandado hacer y usamos su nombre con ese beneficio, lo que estamos haciendo es deshonrando, es tomando el nombre de Dios en vano. Entonces es muy importante que tengamos mucho cuidado, hermano, cuando hablemos acerca de lo que somos y de dónde estamos. Como le dije anteriormente, ¿cuántas personas hoy en día tienen esa mentalidad? Están en ciertas iglesias y dicen, no, pero Dios me puso aquí en este liderazgo. Y el nombre de Dios para la iglesia o del el liderazgo de la iglesia, sin que Dios lo haya puesto, se haya puesto Él solo, eso es blasfemia. Es blasfemar el nombre de Dios. No podemos usar el nombre de Dios para beneficios personales. Miren lo que dice el apóstol Pablo, hermano, porque Pablo escribe esto. El versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Se lo voy a leer, se lo voy a traducir en el idioma mexicano. Son tranzas. Son gente que andan haciendo tranza. Y lo hacen, hermano, incluso dentro de la misma iglesia. Se autoproclaman ministros de Dios. Se autoproclaman siervos de Jesucristo. Se autoproclaman profetas, maestros, sin serlos. Cuando una persona, hermano, se autoproclama a sí mismo en una posición ministerial sin tenerlo, algo malo tiene escondido en su corazón. Porque yo siempre he dicho algo, hermanos. Siempre lo he dicho y yo lo he experimentado y también lo he visto en la vida de muchos siervos de Dios. Todos los siervos de Dios, hermanos, mírenlo, para que usted analice esto. Todos los hombres, las mujeres de Dios que Dios los ha llamado para un nivel espiritual en la iglesia muy alto, como consejería, como ser ancianos, como ser diáconos, o como ser pastor, ser un maestro, ser un profeta, ser un evangelista. Déjeme decirle que estas personas nunca anduvieron buscando ni codiciando esa posición. Nunca. Cuando una persona anda buscando y codiciando esa posición, está dispuesto a pasar por encima de todo y de todos. No le importa quién va a dañar, no importa quién se va a llevar entre los pies. Lo que quiere es llegar a donde quiere llegar. Y esa es una usurpación del ministerio. Porque yo le voy a explicar algo que yo he aprendido en mi vida, hermano, sirviéndole a Dios. Es que una de las características, la segunda característica de una persona que es llamada por Dios es que tiene mucha paciencia. Tiene mucha paciencia. Cuando uno es llamado de Dios, uno dice, a esperar el tiempo de Dios es lo que me corresponde a mí. Pero hoy en día, hermanos, yo sé que usted, hermanos, sabe que eso está pasando. Eso está pasando. Hay tantas cosas, tanta gente, hermanos, ocupando lugares en las iglesias, hermanos, como ministros, como pastores, y haciendo alarde de sus posiciones sin ser llamados por Dios. Recuerdo hace un tiempo atrás, hermanos, como unos 8 años atrás, estaba en la Walmart, la que está aquí en Anderson, encontré a un muchacho que conozco de hace rato, y lo miré así como que muy alzadito, ¿no? Y le dije, ¿cómo estás? Bien, hermano. Dice, ¿tú estás pastoreando? Me dice. Le digo, sí, gracias a Dios. ¿Y usted? Le digo, no, dice, yo soy pastor, pero soy pastor original. Ah, caray, dije. Y dije, sí, le digo, ¿y eso cómo es, oiga? Porque yo no he escuchado esa cosa, ese tipo de título original. Pero dime qué es. No, yo tengo credencial. ¿Usted tiene credencial? Y le dije, te voy a explicar algo. ¿Sabes cuál es mi credencial? Mi credencial es lo que Cristo está haciendo a través de mí. Ese es mi credencial. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo a través de ti? Dime qué ha hecho. Digo, ¿tú eres pastor? No, tengo credencial. No, ¿eres pastor?
No, yo tengo credencial. No, la pregunta es que si eres pastor. Explícame tres funciones o tres responsabilidades de un pastor. Explícame ahorita. No, pues no sé. Entonces, ¿cómo no vas a saber lo que eres? ¿Cómo que no sabes lo que eres? Y hasta el día de hoy dice que es pastor. Son cosas, hermanos. Yo no entiendo por qué a la gente les encanta eso. Eso, usar el nombre de Dios como que si Dios lo puso, como que si Dios lo llamó, sin que Dios lo llame, o estar deseando la posición de otra persona en la iglesia para ocupar ese lugar, eso es usurpar el llamado de Dios en su vida. Y no puede decir una persona, Dios me puso a mí en el ministerio de los varones, si se puso él solo. Cuando yo uso el nombre de Dios, yo estoy usando el nombre de Dios en vano cuando Dios no me ha enviado a hacer esas cosas. Desde el nacimiento de la iglesia cristiana, a través de la historia de la iglesia, hermano, y hasta el final de los tiempos, el diablo siempre va a levantar falsos pastores, falsos líderes, falsos evangelistas, va a levantar falsos obreros que se meten encubiertamente dentro de la iglesia para establecer su propio sistema de vida, porque no enseñan la verdad, porque no son ejemplos de la verdad y porque no viven la verdad. Miren lo que sigue leyendo aquí, hermano, en Corintios. Sigamos, estamos en el 13 todavía, ¿verdad? Ok. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, y le voy a explicar algo, hermano, tienen un carisma bien grande. Tienen carisma y la gente les cree su carisma. Pero yo le voy a explicar algo, hermano. Dios nunca va a respaldar a una persona que no ha llamado. Nunca. Cuando alguien se pone por su cuenta en un lugar, tarde que temprano va a fracasar. Le voy a decir por qué. Porque Dios va a respaldar, va a caminar, va a apoyar y va a testificar de aquel a quien Dios puso. Y esa es la gran diferencia que hay. Entonces es muy importante tener mucho cuidado, hermano. Si Dios te levanta en cierto ministerio en la iglesia, date cuenta que sea Dios. Que no sean los hombres y que no sea la religión y que no sea a ti mismo, sino que sea Dios. Porque te voy a explicar, hay muchas personas dentro de las iglesias que ellos quieren imponer un pastor en las iglesias. Quieren que fulano tal sea el pastor y quieren que él sea el pastor. Y no funcionan así las cosas. Necesitamos entender, hermano, que el que pone y quita reyes es Cristo Jesús. El que pone y quita pastores es Dios, no son los hombres. Entonces los hombres no tienen autoridad para estar eligiendo quién va a estar o quién no va a estar. Quien lo va a poner es Cristo Jesús. Pero desde el tiempo, desde la iglesia primitiva, ha existido este problema. Y de eso debemos tener mucho cuidado nosotros. Que sigamos leyendo el versículo 15, ¿verdad? Así que no os extraño si también sus ministros, mire, hay ministros del diablo. ¿Sí es feo esto, hermano? ¿Sí es feo lo que está diciendo acá? Hay ministro de Jesucristo y hay ministro del diablo. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo lo podemos discernir? ¿Cómo podemos saber quién no es de Dios y quién es de Dios? Usted mire a aquella persona a quien Dios respalda. Aquella persona que da siempre gloria y honra a Dios. Aquella persona que es de bendición y edificación a la iglesia. Porque yo no creo que un ministro de Dios venga a una iglesia o esté en una iglesia para dividir una iglesia, para crear confusión en una iglesia, para traer disensión en una iglesia. Entonces, dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, hay ministros de Jesucristo y hay ministros del maligno, así lo dice ahí. Sigamos leyendo. Dice, así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es muy triste lo que pasa, pero es lo que está pasando. Quiero que vayamos a Hechos. Vamos a ver otra manera. Hechos capítulo 6. La otra manera, hermanos, de cómo se falsifica mucho o se usa el nombre de Dios en vano, es cuando las personas, hermanos, se ponen de acuerdo para levantar un falso, para calumniar o para mentir en contra de otra persona. La Biblia dice, hermano, que en boca de dos personas consta todo asunto. Va a ser Hechos capítulo 6, versículo 11 al 15.
Dice Jesús que en boca de dos personas todo asunto consta, vale. Dice Jesús, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en algo, todo lo que pidieres al Padre en oración lo creemos. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, dentro de las leyes morales, sociales y espirituales que Jehová el Señor le da a Moisés, hay una de ellas que dice esto: si alguien hace un mal en contra de otra persona, la persona que es agraviada puede tomar 2 testigos, ir ante el Sanedrín y juramentar delante de Dios que están diciendo la verdad, y entonces la persona que hizo el agravio va a pagar por lo que hizo. Por eso es que el Señor, dentro de los 10 mandamientos, pone uno que dice: no levantarás falsos testimonios en contra de tu prójimo. ¿Por qué razón? Porque si 2 personas, hermanos, malintencionadas, hermanos, se juntan para hacer esas cosas, a las personas que están acusando falsamente en el Antiguo Testamento podían quitarle la vida de manera injusta. Y le voy a decir algo: ese fue el mismo sistema que usaron en contra del Señor Jesucristo. El mismo sistema que usaron en contra de Jesús. Levantaron falsos testigos, llevaron ante Herodes y ante Pilato y le empezaron a decir: este dijo que este es el rey de los judíos y que solamente él que le está por encima del César. Jesús nunca dijo eso, aunque él lo era. Por eso Jesús callaba. ¿Sabe por qué callaba Jesús? Porque Jesús sabía que todo lo que estaba pasando era por amor a nosotros. Y también él sabía perfectamente que si él respondía a las mentiras que le estaban haciendo, él les iba a dar la razón a ellos. Y Dios y Jesucristo, hermano, como ser humano, él nunca, yo sé que me va a entender este lenguaje, Jesús nunca le va a preparar el lonche al diablo. Nunca. Jesús nunca iba a responder la necedad de personas de corazones corruptos. Entonces, cuando 2 personas se juntan, hermanos, y lo hacen para hablar mal de otra persona y lo hacen para juzgar a otra persona, es el mismo sistema que se usa en el Antiguo Testamento. Aunque ellos no lo entienden, en cierta forma están creando un sistema de juicio y de maldición en contra de las personas. Y eso es gravísimo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca va a tomar por inocente a aquella persona que injustamente lastima al inocente. Dios nunca va a tomar por inocente a alguien. Dios va a llamar a juicio a estas personas. Mira lo que dice, hermano, leámoslo. El 6:11, vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Ok, mira lo que pasa. El 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Eso dijo Esteban? No. Esteban nunca blasfemó en contra ni de Moisés ni de Dios. No. Esteban lo que estaba haciendo era trayendo una predicación expositiva, todo lo que era la historia de Israel y cómo el pueblo de Israel se resistía todo el tiempo a Dios. Y cuando Dios levantaba siervo, lo mataban para no querer escuchar la verdad. Eso es lo que estaba diciendo Esteban. Pero lo grave de esto es, hermano, de que había personas, yo sé que hoy quizás hay también, que se dejan sobornar para hacer el mal. Se dejan sobornar. Se compran su dignidad, venden su dignidad con tal de hacerle mal a otra persona. Cuando se junta una persona para hacer mal a otra persona, lo que está haciendo es usando una ley de Dios, un mandato de Dios, hermanos, y usando el nombre de Dios mismo para blasfemar de eso. No podemos usar los métodos de Dios, los sistemas de Dios para hacer daño a la persona, mucho menos por ganancias deshonestas, mucho menos para acusar a alguien injustamente, mucho menos para levantar calumnia en contra de un hijo de Dios, de un siervo de Dios. De algo yo siempre he aprendido en mi vida, hermanos. Tenemos autorización nosotros, según 1 Corintios, tenemos autorización de poder juzgar las acciones de los hombres. Pero no tenemos la autorización de juzgar a los hombres, porque a los hombres los va a juzgar Dios. Entonces, cuando 2 personas se juntan con ese propósito, es para juzgar la vida de la persona. Y yo he escuchado ese tipo de comportamiento. Y la gente no se da cuenta de que eso es usar el nombre de Dios para un propósito que no es de Dios, que no es bueno. Mire, sigamos leyendo, estamos todavía en ¿cuál era el 12? Dice, y soliviantaron. Mire, estuve investigando la palabra soliviantar, se lo voy a decir, lo busqué ahí desde el punto de vista bíblico. Dice, esto significa inculcar un sentimiento o pensamiento maligno
en el corazón de las personas, dice, para inducirle a rebelarse en contra de Dios y sus siervos. O sea que no solamente, hermanos, no resistían lo que Esteban estaba diciendo, no solamente sobornaron a las personas, no solamente levantaron falsos testimonios, sino que también provocaron a que las personas, por medio de un espíritu de rebeldía, un espíritu de hostilidad y de obstinación, atacaran injustamente a ese hijo de Dios llamado Esteban. Usted conoce la historia cómo terminó. A Esteban lo mataron a pedrada, lo mataron injustamente. ¿Cuál era el delito? Decir la verdad. ¿Cuál era el delito? Ser un hijo de Dios era el delito. Porque yo le voy a explicar algo. El diablo siempre quiere quitar de sus caminos a aquellos hombres y aquellas mujeres que le sirven a Dios con integridad. Siempre los va a querer quitar del camino. ¿Okay? El asunto es, hermano, lo grave de todo esto es que cuando hay personas, hermano, que se prestan para eso. Que se prestan para eso. ¿Okay? Eso es lo grave. ¿Por qué razón? Porque Dios está viendo las intenciones de nuestros corazones. No podemos usar la metodología de Dios, el método de Dios en cuanto a un juicio legal en el Antiguo Testamento para hacer un juicio ilegal en contra de una persona. Eso era válido en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento eso ya no es válido, porque es Dios quien va a juzgar a cada ser humano en el día del juicio. Sigamos leyendo, estamos en el 13, ¿verdad, hermanos? El 12 todavía, el 6-12, ¿verdad? Dice, y se levantaron al pueblo, dice, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos. Hablemos de este punto. ¿Los judíos conocían la ley? Sí. ¿Sí la conocían? Porque la ley, exactamente la promulgación de la ley fue para ellos, por medio de Moisés. Ahora, ¿conocía el pueblo judío que levantar falsos testimonios era pecado? Sí. Sí. Y aquí lo estaban haciendo. ¿Cuál era el delito? Cuando Jesús estaba delante de los líderes religiosos, le dice Jesús, ¿quién de ustedes, quién me inculpa el pecado? ¿Qué es lo malo que he hecho? Dígamelo. Pero el problema no era lo que Jesús había hecho. El problema era el odio, el rencor que había en el corazón de las personas. Igual pasa hoy. Usted puede hacer muchas cosas bonitas y bien y todo, pero si alguien te quiere hacer daño, lo va a programar para hacerlo. Lo va a programar. Entonces tú no te preocupes por eso. Me gustó lo que leí el hermano Ángel. Aunque acampen contra ti un ejército, aunque hagan guerra contra ti, nunca te podrán hacer daño. Pero la perspectiva que yo quiero que usted tome de esta enseñanza, hermanos, es que usted y yo no caigamos en eso. No nos prestemos para esos juegos de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque usted, en términos espirituales, usted es un ministro de la justicia. Usted es un hijo de Dios. Y leímos ahí en Corintios, hermanos, en 2 Corintios 11, en el 15, que así como Jesús tiene ministros en su iglesia, Satanás también tiene ministros que están dañando la obra del Señor. Presentemos nuestros cuerpos, como habla en Romanos capítulo 6, presentemos nuestros cuerpos en justicia, en santidad, para ser instrumentos de Dios y no ser instrumentos de la maldad. Porque eso, hermanos, es grave delante de los ojos del Señor. Sigamos leyendo. ¿Dónde estamos, hermanos? 14. 14 dice, porque le hemos oído, el 13, pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mentira, los blasfemos eran ellos. El 14, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dijo Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, mira, hermano, cuando la persona tiene la maldad en el corazón, puede Dios usar tu vida de manera poderosa, pero ellos ven lo que quieren ver. Ya cuando la maldad llega al corazón del hombre, ya no hay reversa, ya no la hay, hermanos. Lo único que queda es llegar al punto que tiene que llegar, y ahí se va a encontrar con Dios y Dios va a tratar lo que va a hacer. Porque esta gente, el versículo 15 dice que ellos sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo es posible que usted vea en una mujer de Dios que está sirviendo a Dios
Usted ve a esa persona que está luchando cada día en su hogar, en su matrimonio, en su familia, y deja tiempo para venir a la iglesia, para servir, para estar aconsejando, para estar motivando, de igual jóvenes y también adultos. Y ¿cómo es posible que veas eso en una persona y lo ataques? A mí no me cuadra eso, no. ¿Cómo es posible que eso pase? ¿Sabe cuándo pasa? Cuando el corazón de una persona está decidido a hacerle daño a esa otra persona. Y se busca otras personas que tengan el mismo espíritu y juntos hacen ese complot y hacen esa situación. Eso es lo que pasa, hermano. Estamos en una situación en la que tenemos que estar cubiertos con la sangre de Jesús, porque si te toca, hermano, te agarran movido, te hacen pedazos. Pero eso pasa, hermano. Usted no caiga en eso, hermanos. Y si encuentra a alguien que se está desviando por ahí, ayúdelo. Ayúdalo, hermano, ayúdalo, porque las consecuencias de eso no son sencillas, son muy graves. Son graves. No debemos de usar el nombre de Dios en vano. Tenemos que usar el nombre de Dios, dijimos al principio, para bendecir a la gente. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, Dios te guarde. Hermano, Dios te prospere. Hermano, Dios haga suplir todas tus necesidades. Hermano, Dios te lleve con bien. Para eso usamos a Dios, el nombre de Dios, no para otra cosa. Porque al usarlo de una manera ilegal en el Antiguo Testamento, las personas que usaban el nombre de Dios en vano, inmediatamente lo mataban a pedrada. Hoy en día, hermano, usted lo ve, hermano, la gente haciendo cosas. Usted va, por ejemplo, a las cortes y la gente pone la mano sobre la Biblia y dice: yo juro decir la verdad, y solo un montón de mentirosos son. Usted mira cuando juramentan a los presidentes: juro delante de Dios y con la Biblia en la mano que voy a proteger la Constitución de enemigos extranjeros y internos y que no sé qué, y después hacen otra cosa. ¿Sí ve lo que está pasando? Eso es lo que se ve, esos son nuestros líderes. Gente que no importa usar el nombre de Dios con tal de querer adquirir un beneficio personal en su vida. Lo que ellos se están dando cuenta es que están acarreando juicios sobre su vida y sobre su familia, porque mejor le hubiera sido no juramentar, no levantar la mano y jurar en el nombre de Dios que no cumplir. Eso es el mundo en que estamos viviendo, es así. Hay personas que para mentir hasta dicen: mira, yo juro por y dicen el nombre de Dios. Hay otros que dicen groserías, palabras groserías y mencionan a Dios. La gente, hermano, no tiene temor de Dios. La gente no tiene temor de Dios. ¿Cómo es posible? Incluso dentro de las mismas iglesias se usa el nombre de Dios para hacer cosas que no están correctas. El problema que yo siempre digo, como dice el tema, ¿qué opina Dios de esas personas? Sé perfectamente que es Dios quien nos va a juzgar. Sé perfectamente que es así. Pero el problema es, hermanos, que hay personas que están siendo lastimadas y alcanzadas por ese tipo de comportamiento. E incluso si nosotros no prestamos atención, podemos caer también en eso. Podemos cometer esos errores y después vamos a lamentar nuestras vidas, hermanos. Creo que leamos ahora, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 20. La otra cosa muy importante, hermano, otro punto que se usa mucho el nombre de Dios falsamente, hermanos, es cuando las personas actúan de forma irreverente, sin temor y sabiduría delante de los ojos de Dios. Personas irreverentes que no tienen temor de Dios. Y te voy a dar un ejemplo rápido. Lea segunda de Pedro 3, 17 al 20. Y te voy a decir, hermanos, algo que estábamos casualmente hoy escuchando con mi esposa una predicación. Y me llamó la atención y le dije a Clara: ¿qué está pasando en este mundo? El predicador estaba hablando que él fue a Holanda. Y dice que hay una iglesia en Holanda de puros hispanos. Cristiana la iglesia. Y dice que los matrimonios están casados, pues, así como nosotros casados. Y el gobierno dijo una ley: todos los hispanos que habiten en Holanda y sean solteros, que no estén casados, le vamos a dar un cheque mensual para que se ayuden económicamente.
casi la mayoría de todos los hermanos casados en la iglesia se divorciaron para recibir ese cheque. Y estaban viviendo, sí, es un desastre esta vaina, ¿no? Es un desastre. Y están viviendo juntos con su familia, pero entre comillas divorciados para recibir el cheque del gobierno. Pero te voy a decir cuál es lo más grave de todo eso. Que está el servicio y van a celebrar la Santa Cena y el pastor le da que participen de la Santa Cena a ese montón de gente zángana. El pastor está peor que ellos. Yo entiendo lo que está pasando. Dice Pablo, hermano, en Corintios, cuando Dios le da la revelación de cómo la institución de la Cena del Señor, dice que el que come indignamente el pan y bebe indignamente el vino, dice que se hace culpable de la muerte de Cristo Jesús. Acarrea juicio sobre su vida. ¿Por qué hay pastores, hermanos, que no tienen ese temor de Dios? Y a todo mundo le dan eso. Uno tiene que decirle a la gente, hermano, mire, esto puede ser de bendición para ti, pero puede ser un problema para ti. Siempre decimos, hermano, mira, si tienes un problema en tu corazón, pide perdón a Dios. Tienes el tiempo para pedir perdón a Dios para que puedas tomar la cena con dignidad. Pero personas que se están divorciando, hermano, para recibir dinero, hermano, no importando, y luego están ahí participando. Ese tipo de actitud irreverente delante de los ojos de Dios, eso es blasfemia, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Yo le voy a explicar algo, hermano. Con las cosas de Dios no se puede jugar. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es todo, hermano. Pero con algo no debemos de jugar, hermano, es querer pensar que podemos tocar a Dios con la mano sucia y nadie está pasando. Tener mucho cuidado de eso, hermano. Mira, tener respeto por las cosas de Dios. Mira lo que dice Pedro, hermano, segunda de Pedro 3, versículo 17. Son personas en ese tipo de nivel. Okay. Dice el 3:17, así que vosotros, amados, sabiendo que de antemano guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, ahora, y hasta el día de la eternidad. Amén. Si ve usted, hermano, cómo el apóstol Pedro está advirtiendo a la iglesia a caer en eso, pero el punto donde está en el capítulo 2, dice el versículo 19, capítulo 2 de ahí mismo, 2:19 de segunda de Pedro, dice que dentro de la iglesia van a entrar personas, dice que de corazón malo, pero dice el 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Okay? Porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, a volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Cuándo pasa eso? Cuando permitimos que hombres corruptos de entendimientos desvíen nuestras vidas del camino de la verdad. No permita eso, hermano. Mire, usted tiene que ser muy sabio en su vida cristiana. Yo siempre le he dicho esto, la Biblia dice que debemos de escudriñarlo todo, retener lo bueno y lo malo desecharlo. Cuando usted viene a la iglesia, usted va a un estudio bíblico, siempre analice lo que se está enseñando. Y algo muy importante que yo he aprendido como cristiano, y se lo voy a dar para que usted, si le sirve, está bien. Siempre preste atención a lo que la gente quiere decir y no lo que la gente está diciendo. Siempre preste atención a eso. Porque hay personas, hermanos, que se visten como ángel de luz, pero sus intenciones no son buenas. ¿Cómo se revela? A través de sus palabras. ¿Por qué? Porque por la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando empiezan a hablar y hablar y hablar, usted se da cuenta de lo que tiene en su corazón. Si su corazón tiene malicia, tiene astucia, tiene maldad, usted luego lo detecta.
Entonces sea muy sabio, escudriñelo todo, retenga lo bueno y lo malo deséchelo. Así se oiga bonito, se oiga feo, sea quien sea, si no procede de Dios, hágalo a un lado, porque eso es lo que usted tiene que hacer por su vida misma. Vámonos a Jeremías, hermanos. Jeremías capítulo 23 de Jeremías. Otra de las maneras, hermanos, de cómo se blasfema el nombre de Dios es cuando las personas usan el nombre de Dios entre comillas, diciendo que son profetas de Dios sin serlo Dios. ¿Sabes qué es profecía? Le voy a decir qué es profecía. Profecía es hablar en nombre de Dios. Profecía es hablar en el lugar de Dios. ¿Usted ha escuchado esa frase que la gente dice, porque así dice el Señor? ¿Ha escuchado esa frase? Porque Dios me dijo. ¿Ha escuchado esa frase? Usted se imagina que yo vaya a un lugar, hermano, que tú tengas amistades y yo diga, ¿sabes qué? Me mandó el hermano fulano de tal y me dijo que te dijera esto y sin ser mentiras. Usted se molestaría porque estoy usando su nombre para una cosa que es mentira. ¿Cómo cree usted que actúa Dios cuando hay personas que supuestamente dicen sus profecías sin ser Dios y usan el nombre de Dios? ¿Cómo cree que piensa Dios de esas personas? Yo le voy a explicar algo, hermano, porque yo lo he experimentado. El don de profecía existe, primera de Corintios capítulo 2 existe. El don profético, ministerio profético existe, Efesios 4:11 en adelante, sí existe. Pero algo que yo he experimentado en mi vida es esto, hermano. Cuando Dios te da un mensaje para alguien o para la iglesia, en tu corazón hay 100% de credibilidad que es Dios. No hay duda. Y una de las evidencias, ¿sabe cuál es? Que tú dices la profecía, porque Dios me dijo que le dijera esto. Y le voy a explicar. En el momento que tú dices las cosas, Dios hace que se cumpla eso. Porque si es Dios, las profecías se cumplen. Pero ¿qué hacemos con aquellas personas que les encanta estar profetizándole a la gente sin ser Dios? Eso es gravísimo, hermano. Ten mucho cuidado. Mira lo que dice Jeremías 23-24. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, dice el 24. Vamos a leer, gloria a Jesús. Jeremías 23-24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Palabra sencilla. ¿Podemos decir y hacer cosas sin que Dios no nos vea? ¿Saben cuál es el principio, hermano? Le voy a decir cuál es el principio para que nosotros no usemos el nombre de Dios en vano. ¿Saben cuál es el principio? El temor a Dios. El temor a Dios. Cuando hay temor en tu corazón, hermano, tú te quedas así, pensando y dices, no, yo no puedo decir esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Esto yo no puedo decir mentira. Yo no puedo usar el púlpito para decir mentiras solo porque quiero que la gente me crea, o por impactar a las personas, o por llamar la atención. Yo no voy a decir mentiras. Entonces, cuando no hay temor en el corazón de Dios, la gente piensa que Dios no lo está viendo. Eso es lo más infantil que puede haber un hijo de Dios. Porque si hay un pueblo que conoce esto, somos nosotros. Si hay un pueblo al que Dios le ha revelado que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es a nosotros. Si hay un pueblo que sabe que los ojos de Dios están viendo nuestras vidas, es a nosotros. Si hay un pueblo que sabe, hermano, que la omnipresencia del Espíritu Santo está en todo lugar, y que Dios está escuchando lo que estamos diciendo y haciendo, somos nosotros. Somos nosotros. A nosotros se nos reveló eso. Entonces Dios le dice a Jeremías: ¿será posible que esto pase? Que aunque se me esconda ya en alguna cueva, ¿será que piensan que yo no lo veo? Pero miren lo que sigue, hermano, porque esto está bonito. Es el 23 a 24. Okay. Dice que yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Okay. Dice el 25: yo he oído lo que ellos lo que aquellos profetas dijeron, profetizando
Ese es usar el nombre de Dios en vano. Ese es usar. Mire, yo voy a serle muy sincero. Yo muy pocas veces he recibido profecía de Dios para dárselos a personas. Muy pocas veces. Sí, Dios me habla muchísimo y mucho me habla, sobre todo cuando estoy predicando. Siento que Dios me habla y me da palabras y todo. Pero una profecía que Dios me diga, dile a hermana Silvia esto y esto y esto, muy pocas veces. Muy pocas veces. Pero las veces que Dios lo ha hecho, yo no dudo ni un segundo, yo voy y se lo digo. Porque si yo no le digo esa profecía a la hermana Silvia y esa profecía es para su bien y a ella le va mal, quien lleva la responsabilidad soy yo. Pero veámoslo desde el otro ángulo. Si Dios no me dice que le diga nada a ella y yo me invento una profecía y se la hago decir a ella y ella la cree y le va mal, ¿qué cree que pasa? Es grave la cosa. Es muy grave. Entonces es muy importante, hermano. Hemos hablado 3-4 maneras de cómo se usa el nombre de Dios en vano, pero este es muy grave. Si Dios te dice, mire, yo deseo y anhelo con todo mi corazón, hermano, que Dios levante dentro de la iglesia profetas, profetizas. Es bueno, hermano. Son magníficos, es mensaje de Dios. Es mensaje de Dios. Yo recuerdo hace como unos 2 años y algo, se me acercó un hermano y me dijo, hermano, fíjate que Dios me dijo esto, miré esta visión de la iglesia. Y déjame que yo dije, yo platicar con mi esposa ahora. Y eso fue hace casi 2 años y 7 meses atrás. Y yo sé que es de Dios. Yo sé que es de Dios. Luego se acercó otro hermano hace como 3 meses y también dijo, tuve este sueño y miré la iglesia de esta manera. Y yo sé que es de Dios. Sé que es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco la voz de Dios. Yo conozco la voz de Dios. Yo sé cuándo es Dios que está hablando. Yo sé, le digo, ese es Él. Y cuando sé que es Él, hermano, yo me pongo quietecito porque yo sé que negar eso. Yo le voy a explicar algo. Mira, a mi vida, yo un día le dije a una persona, mira, a mí, yo tengo más profecía, según la gente, más profecía que Apocalipsis. A mí me han dado profecía, hermano, no tienes idea que hasta que voy a ir a la luna, hermano. Yo le digo, yo no quiero ir a la luna, yo quiero ir más allá de la luna, yo quiero estar donde está mi Padre Celestial. Pero tú sabes qué hago yo, hermano. Y yo he dado este consejo a unas personas. Mira, no digas ni no, ni digas sí. Porque si dices no y es Dios, ¿qué pasa? Estás negando la voluntad de Dios. Y si dices sí y es mentira, ¿qué estás haciendo? Te estás enredando con un espíritu de falso profeta. Quédate en un punto neutro, amado Padre, si es tu voluntad que eso se cumpla. Pero normalmente pasa esto. Yo escucho mucha gente predicando, porque Dios me dijo esto y esto. Y se atreven a decirlo, hermanos. Una vez me dijo una persona, estaba predicando y dijo, ¿sabes qué? Le voy a hacer una profecía ahorita. Y empezó a decir. Y ya terminó la predicación, me dijo, oye, pero te hago una pregunta. ¿Cómo tú sabes que eso que tú dijiste es de Dios? ¿Y sabes qué me dijo? Es que yo siento en el Señor. Yo siento del Señor decir eso. Y le digo, mira, una cosa es lo que tú sientas y otra cosa es la realidad. Porque le voy a explicar algo. La iglesia muchas veces confunde lo que es un espíritu de chisme, confunde lo que es un espíritu de malicia con un espíritu de profetas. El profeta, dice la Biblia en Corintios, tiene en sujeción su propio espíritu. El profeta no va a decir profecía cuando él quiere porque él considera que tiene que hacerlo, va a decirlo cuando Dios se lo ponga. Es una persona que tiene el dominio propio, tiene control de lo que está diciendo o está haciendo. ¿Por qué razón? Porque una persona, imagínense que vengan aquí, hermano, a profetizar y empieza a decir profecías a usted se la cree y es mentira. Y empezamos a creer cosas que no provienen de Dios. ¿Qué hacemos? Yo por eso siempre digo algo, hermano. La única garantía, hermano, que tiene usted y yo de que Dios nos habla. Aleluya. Aquí está. Esta es la palabra profética de Dios.
Es la única garantía que Dios no se equivocó. La única. Por eso usted debe de prestar atención a las predicaciones. Preste atención a las predicaciones. Le voy a decir por qué. Porque dentro de la iglesia también se falsifica el mensaje del Evangelio. Hay falsificación del mensaje del Evangelio, hermanos. Se están usando sistemas de gobierno, de administración, de enseñanza, de doctrina dentro de las iglesias que no tienen ningún fundamento bíblico, solamente es para intenciones o ambiciones personales de los líderes. Y la gente muy ingenua, porque le dan un pedazo del pastel, la gente cae. ¿Sabía usted que hay iglesias, hermanos, hoy en día que le pagan a la congregación $100 por cada familia que lleva a la iglesia? ¿Sabía eso? ¿Saben cómo ven a las ovejas? Como inversión. Voy a comprar una familia para acá y luego le voy a sacar el diezmo de las ofrendas y recupero los $100. Así lo ven. Y hay mucha gente ingenua cayendo en eso. ¿Cómo es posible? Es lo que yo no me cuadra a mí, no me paran las cosas, me da un poquito de molestia, hermano. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu revela hasta lo profundo de Dios, se dejen embobar por eso? ¿Por qué se dejan embobar por esa vaina? No es así, hermanos. Es así. Y esto solamente es una de las tantas cosas que se hacen. A la gente ahí está, creyendo que eso es cierto. Párese, cuestiona al pastor, hermano. ¿Eso es bíblico? ¿Dónde dice eso? ¿Cuánto los apóstoles pagaron para ganar alma para Cristo? A ver, dime. No hay en la Biblia eso. Lo ven como una inversión, hermano. O sea, usted, así lo ven como una inversión. Usted no es inversión de nadie, usted es un hijo de Dios. ¿Por qué no aprendemos a tratar a los hijos de Dios con dignidad? ¿Ah? Usted no es instrumento de los hombres, usted no es empleado de los hombres, usted no es esclavo de nadie, usted es un hijo de Dios. O sea, no se deje esclavizar por nadie, sea libre. Escuche la palabra, medite, hermano. Si algo está mal, póngase de pie. Diga, ¿sabes qué? Eso no está en la Biblia. Póngase de pie y hágalo. Hágalo, hermano. Mire, me gustó, me dijo un día un pastor, ¿sabes qué, brother? Aquí en Mississippi hay una iglesia de puros negritos, que está el predicador y ellos están todos de pie. Y todos están con la Biblia en la mano. Todos. No son tontos, hermanos. Es como la iglesia de Berea. No son tontos. Está el predicador y si el predicador está hablando cosas que no tienen la Biblia, ellos lo paran. ¡Ey! Eso no está en la Biblia. ¿Dónde está? Y se para la gente y todo. ¡Ey! Páralo. Eso no es de Dios. ¿Cómo me gustaría que usted fuera así? ¿Cómo me encantaría que usted fuera así? Porque eso me demostraría que usted quiere la verdad. Que usted ama la verdad y se alimenta de la verdad y que no va a agarrar algarroba de un púlpito para alimentar su alma. Me encantaría eso. Ojalá que tomaran esa actitud. Póngase de pie y dígale a la gente, ¿sabes qué? Eso no es de Dios, amigo. Cálmese, eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, no es de Dios. Yo, hermano, si usted me dice, hermano, lo hacemos, hágalo. Hágalo, no importa quién esté predicando, póngalo en su lugar. Para que cuando venga usted a la iglesia, usted escuche palabra de Dios. Usted no viene aquí para escuchar palabras de hombre, viene para escuchar palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es la palabra la que alimenta nuestra alma. Es la palabra que perfecciona nuestra vida para que seamos aptos para toda buena obra. Es la palabra. Es lo que la gente dice, hombre. Es tiempo de que levantemos nuestras cabezas, miremos hacia Dios, no nos dejemos embobar por la gente. Si no está conforme a la palabra, dígale, bye bye, amigo, eso no es de Dios. Analízalo en la palabra, si está ahí, todo comportamiento, toda actitud, todo entre comillas, consejo, medítelo. Porque no todo lo que brilla es oro, hermano, no todo lo que brilla es oro. El diablo se viste como ángel de luz. Lo hablamos ahí, lo vimos en la Biblia. Y no solamente eso, también tiene sus propios ministros de injusticia dentro del pueblo de Dios. Porque Pablo no le escribe al inconverso, Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Corintio. Y estamos hablando de la iglesia que estaba en Corintio. Es lo que está pasando hoy. ¿Cómo puede usted saber la verdad si nunca la ha escuchado? ¿Cómo puede usted decir amén a algo que ni siquiera sabe que está en la Biblia? Escuché una vez a alguien predicando y dijo, ¿usted sabe cuál fue el pecado original de Adán y Eva? Una iglesia grande de miles de personas. ¿Sabe qué dijo? Es porque Adán y Eva no le dieron el diezmo a Dios. Y la gente dijo amén. Oh, no, Dios, no, esto no puede estar pasando, hermano. Esto no puede estar pasando.
¿Qué está pasando en los púlpitos? ¿Qué está pasando en la iglesia? Si hay pueblo de Dios, hermano, escuchen lo que les voy a decir, que se están alimentando más por la mentira que por la verdad. Escuchan la verdad 2 veces, 10 veces, 20 veces y cuesta creerla. Llega uno con un cuento, una mentira y se la cree. Deje de alimentarse de mentira, aliméntese de la verdad. La verdad es Cristo Jesús, hermano. La verdad se llama Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene que ser predicada sin ser adulterada, sin quitarle, sin ponerle. A como está en la Biblia, así tiene que predicarla, así tiene que entenderla, así tiene que aprenderla, tiene que creerla y tiene que vivirla, porque así la mandó Dios. Así la mandó Dios. Dios no me dijo a mí, mira, lee el versículo y después di tu opinión. No me dice eso. No dice eso. Mire, vámonos a 1 de Pedro, capítulo 4, hermano, versículos 9 y 10. Para que usted vea lo que yo le estoy hablando. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 9 y 10. Otra manera de cómo, hermano, se falsifica el nombre de Dios es cuando hay falsas ministraciones en las iglesias. Te voy a dar un ejemplo. El otro día miré, hermano, algo. Mire, ese YouTube a veces sirve para algo. A veces sirve para algo el YouTube. Mire, hermano, una reunión de damas, hermanos, hermanas, hijas de Dios, mujeres decentes o mujeres de Dios. Había un pastor ahí, hermanos, y este hombre zángano se quitaba la camisa y si querían recibir la unción de Dios, que vinieran y tocaran el pecho del hombre y sin camisa. Usted se imagina, perdón lo que le voy a decir, ¿qué opina usted si su esposa hace eso? Porque yo sé que... ¿Qué opina usted? Mire otro hermano que entró en el templo y la gente se paraba en fila, pero con así lo dan de rollo de billetes y aventándole a los pies. Y este caminaba por un gran camino de puros dólares. Y la gente ahí. Estaba otra tirada ya en el suelo, no sé si estaba desmayada, era la esposa del pastor. Es que se juntan los dos hermanos. Se juntan los dos y es un desastre la cosa. Porque mira, yo te voy a decir algo, hermanos. Alguno de los dos tiene que poner el alto en su casa. Alguno de los dos. Si su esposo está de zángano, páralo, hermana, páralo. Y si es tu esposa, párala también. Si no tienes la autoridad para pararlo, estás mal. No amas a nadie. ¿Usted cree, hermano? Necesitamos que nos corrijan. Estaba esta mujer tirada ahí y ¿sabes cómo decía el que estaba predicando? Para que Dios la levante, tienen que resucitarla aventándole dinero. Le dieron todo el cuerpo de billete. A ver, ¿quién se quiere tirar al suelo ahorita? A ver. Nomás que yo voy a decir ahorita, vamos a levantar los puntos de sillazo. ¿Quién quiere? ¿Te animas, Diego? Vete para acá, hombre, anímate. Avítate al suelo. Ponle a una familia que empiece a darte. A punta de florerazo, ¿no? Estos que trajo el hermano, yo se queda ahí en la cabeza. ¿Qué dice? Tú díselo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando, hermano? Hay personas en las iglesias que están con unos métodos, hermano, totalmente tan ridículos y dicen que es Dios. Miren lo que dice Pedro. 1 Pedro 4, 9 al 10. Dice el 9. No, perdón, del 10 al 11, perdón. Cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministralos a los otros. Según el don. El don. ¿Okay? Si alguno ministra, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El 11. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La única manera de glorificar a Jesús, ¿sabe cómo es? Es honrándolo. La manera más fácil de deshonrar a Jesús es usar su nombre y usarlo en vano. Usar su nombre, hermano, que Dios me dijo y que va a ser un tipo de administración y tantas cosas que hacen, hermanos. Si la Biblia no enseña ese tipo de comportamiento, pero la gente lo hace, hermano, con el propósito de poder alcanzar un beneficio personal para ellos. No cree que lo van a hacer para
para hacer de bendición a la iglesia. No van a hacer para eso, lo van a hacer para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Dijo una vez uno por radio: oiga, hermano, dice, queremos pedirle a la gente, dice, que nos ayuden a comprar un avión privado. ¿Y por qué no compro un carro mejor en la mía? Imagínense. Mande por favor su petición y $200 en un sobre y vamos a orar hasta que compremos un avión privado para nosotros, nuestro ministerio. Hermano, yo necesito un carro nuevo, ¿para qué le va a comprar avión a otro? Pero la gente mira mandándose a las cartas. La gente es muy ingenua. Yo te voy a explicar algo, hermano. El don de Dios no se compra con dinero. No se compra con dinero. La persona que ofrece dinero para el favor de Dios acaba bajo maldición. El don de Dios no se compra con dinero. Es por gracia que recibimos el don de Dios. Es por gracia. ¿Cómo le va a cobrar a usted por orar por usted? La otra día platicaba unos hermanos que fueron allá a visitar una iglesia. Había una hermana con un problema de salud y el pastor dice: vamos a orar por ella. Pongan atención. Y dice el pastor: bueno, traigan una ofrenda para orar por usted. O sea, si no llevas ofrenda, te metes en problemas. ¿Cómo haces? Entonces, ¿cómo hacen los pobres? Si no tienes dinero. Vino la hermana y no sé de dónde sacó, yo sé, $20, $30 y lo puso ahí. Vino el pastor, le puso la mano: en el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Y se fue. Y llegó de otro y la agarró: en el nombre de Jesús, hija del Altísimo, que las bendiciones se abren para ti. Y empezó a hablar en lengua y que no sé, pasó como una hora con la otra. Pero ¿qué es lo que pasó? Que la otra dio una ofrenda de $100 y una de $20. Y la hermana supuestamente le dijo: oye, pero ¿por qué no oras por mí así? Y que le dijo: no, porque tú solo diste $20. ¿Usted entiende eso? Es ridículo lo que se vive hoy. Es ridículo. Pues a la gente le gusta. La gente llega a las iglesias a comprar favores a las iglesias. Porque hay muchos pastores que están vendiendo favores en las iglesias. Se venden. Son profanos como Esaú. Uno nunca debe vender su fe, su dignidad. Nunca debe de vender el regalo de Dios por dinero. Eso no se vende, es un regalo de Dios. Cristo dice: si de gracia recibiste, dale gracia a lo que de Él has recibido de gracia. Entonces se ponen a cobrar por eso. ¿Y cómo la gente llega a comprar eso? Eso no es así, hermano. Es lo que se ve hoy en día. La gente usa el nombre de Dios, usa el pueblo de Dios para esas cosas. Eso es lo que está hablando Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. No debe de usar el nombre de Dios en vano, porque el que usa el nombre de Dios en vano, Dios nunca lo va a tomar por inocente. Es culpable. Es culpable y va a pagar por lo que está haciendo. Si está pensando que se lavó las manos y que Dios es bueno y Dios es amor, sí es amor, pero también es juego consumidor. Sí, es amor, magnífico. Y Él nos muestra su amor, que cada día nos perdona por su misericordia. Cada día nos lava por la sangre de Jesús. Pero si cruzamos ese límite, esa línea, y empezamos a blasfemar el nombre de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados, hermano, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de destruir a los adversarios, dice la palabra de Dios. Ya no te conviertes en un hijo de Dios, sino un adversario de Dios. Y es el gran problema que está pasando hoy en día. Vamos al último pasaje bíblico, hermanos. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10. La otra cosa, hermanos, que blasfeman el nombre de Dios o que usan el nombre de Dios en vano, es cuando en los púlpitos se predica un mensaje, un evangelio que Él no ha anunciado. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Cuando usted se para aquí en un púlpito, tiene que decir lo que dice Dios. Lo que dice Dios. Una vez me dijo una persona: hermano, deme una ilustración que yo pueda entender esto. Ok, dame tu teléfono. Agarré su teléfono y le digo: dame tu número. Agarré el mío y le marqué. Y le hablé: toma tu teléfono. Ya escuchó. Yo le dije: ¿me escuchas? Pues estábamos cerca. Sí. ¿Quién te está hablando? ¿El teléfono o yo? No, pues usted. ¿Pero por qué escucha mi voz a través del teléfono? Porque el teléfono es el instrumento por el cual va la exacta. Nosotros somos como un teléfono normal. Dios habla a través de nosotros. Cassette.
siempre y cuando nuestro corazón es íntegro delante de los ojos de Dios. Si una persona es instrumento de Dios, solamente va a hablar la palabra de Dios. Solo se va a oír la voz de Dios, porque es un instrumento de Dios. Cuando es instrumento de Dios, usted prende su teléfono espiritual y escucha es a Dios. El que va a escuchar predicar es a Dios. El que va a enseñar es a Dios. El que va a ministrar es Dios. El que va a profetizar es Dios y no los hombres. Eso somos nosotros. La gente no entiende eso. Que si Dios no habla el corazón del hombre nunca va a ser transformado. Cuando el cristiano viene a la iglesia por escuchar la voz de Dios, siempre Dios le va a hablar. Pero si quiere escuchar la voz de los hombres, también va a escuchar la voz de los hombres, pero va a salir sin edificación. Somos nosotros solamente ese instrumento, somos ese teléfono en la mano de Dios nomás. Eso es lo que somos. Aunque estemos prendidos, escuchamos la voz de que está al otro lado. Así es. Si somos el instrumento de Dios, cuando abrimos nuestra boca, cuando predicamos, vamos a hablar lo que dice Dios. Y Dios va a hablar a través de ti. Y la gente va a entender que es Dios que está hablando. Te voy a dar un ejemplo. Un día dije esto aquí. Tengo una hermana que tengo más de 36 años que no la veo. 36 años. Se llama Ruth. Una vez le llamé por teléfono y mi cuñado levantó el teléfono. Hey, ¿cómo estás? Voy a ver cómo habla el nicaragüense. Bien, ¿y vos? Así habla en Nicaragua. Estamos haciendo vos. Ok, oye, mira, soy Floyd, ¿cómo estás? Tú no eres Floyd, tú eres un mexicano. Yo no sé si hablo como mexicano, hermano, pero mira, ¿cómo está la vaina esta? Tú eres un mexicano. ¿Cómo que mexicano? Deja de estar de celoso, esa es inseguridad en tu vida misma. ¿Sabes qué? Ponga a mi hermana que habla por teléfono con ella. Pues no está, pues dígale por favor que le voy a llamar después. Ok, él no me conoció. Dijo que yo era mexicano. A las 2 horas llamo a mi hermana. Hey Ruth, ¿cómo estás? Hey Floyd, ¿cómo estás? ¿Por qué ella no me dijo que era mexicano? Y me conoció la voz rápida. ¿Sabe por qué? Llevémoslo al término espiritual. Dice Jesús que las ovejas de Jesús conocen la voz de su Señor, de su pastor. Y no es la mía, es la de Él. Conocen su voz y le siguen. Cuando usted es hijo de Dios, no se deje engañar con cualquier voz, hermano. Aunque el que te tenga una voz de locutor, no te engañes y dice, ese no es Dios. Cuando tú eres una oveja de Jesucristo, tú escuchas la palabra, escuchas la predicación y dices, oh, este es Dios, oh, este es Dios. Déjame acomodar en la ciudad porque aquí viene lo bueno, hermano. Y sabe que es Dios que te va a hablar y te va a decir lo que está pasando en tu vida y lo que tú necesitas. Porque las verdaderas ovejas del Señor conocen la voz de su Señor. Una oveja, hermano, nunca va a seguir la voz de un extraño, nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer, hermano, ni siquiera un perrito. Yo te lo digo porque el que tenemos nosotros en la casa, yo lo llamo desde lejos, mire, yo le sirvo desde lejos y de allá me conoce y me busca. El otro día lo vi en el campamento, empezaron unos niños a estarle silbando y el perro andaba tranquilo, le empecé a silbar, estaba como a 200 metros y empezó a buscarme, mire, y me buscó y corrió donde yo estaba porque ya conoce mi silbido. Cuando tú eres una oveja de Dios, no te dejas embobar por nadie. Porque tú conoces cuánto es Dios, sabes cuánto es Dios. Amén. Y cuando escuchas la voz de Dios, tú sigues esa voz, porque esa voz es lo que te conviene a ti. Mira lo que dice hermano Gálatas, porque ya vamos a terminar. A ver, pase hermano Ángel, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Qué bárbaro. No lo puedo creer. Mira, hermano, yo te voy a decir algo. Personalmente. Cuando una persona predica aquí, desde que toma el púlpito, agarra el micrófono, yo digo, este es de Dios. Y te voy a explicar, yo sé lo que va a decir. Y sé por qué lo va a decir. Yo detecto, digo, este va a decir estas cosas y va a decirlo por esto. Dicho hecho. Iba un día con un hermano en una camioneta. Íbamos platicando, ¿no? Se pasaba para la de Corning. Iba manejando ahí el hermano. Y estaba ahí bien serio. Y le digo, ¿sabes qué, bro? Abre la boca y dime lo que me vas a decir.
¿Cómo sabe? Te conozco, Mosco. Te conozco, Mosco. Cuando usted, mire, lo que le quiero decir es esto. Cuando usted está ejercitado en escuchar la voz de Dios, oh, grábate esto, esto va a ser. Nadie te puede dar gato por liebre. Nadie. Tú me dices, ups, esto es de Dios, hermano, esto es lo bueno, esto es lo que yo quiero. Así lo detecta luego. ¿Sabes por qué? Porque estás ejercitado en escuchar a Dios, en obedecer a Dios, en amar a Dios. Buscas esa voz, quieres escuchar esa voz. Y la conoces, dices, es Dios, yo sé que es Dios. Porque eres un hijo de Dios, hermano. La iglesia de Galacia, hermano, mires, ellos se habían alejado del verdadero evangelio para seguir a otro. ¿Qué es lo que provoca eso, hermano? La falta de firmeza espiritual en ellos. La falta de comunicación y de relación personal con Cristo Jesús. Pero miren lo que sigue en versículos 8, 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir. ¿Sabe qué es perversión? ¿Tiene idea usted espiritualmente de lo que es perversión? Hay personas que pervierten el mensaje del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no son leales a Jesús. Porque no tienen temor de Dios, porque no conocen la voz de su Señor, porque no obedecen esa palabra. Son personas volubles, que hoy dicen que sí, mañana dicen que no. El Hijo de Dios tiene que ser de una sola postura. Si es sí, es sí, si es no, es no. Con Cristo no se puede estar a media. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O estás a la izquierda o estás a la derecha, pero no puedes estar en medio. El Hijo de Dios tiene que ser así, hermano. Una vez que pones la mano en el arado, olvídate que ya no vuelve para atrás. No hay reversa hasta que te lleva Jesús. Se acabó todo. Pero una persona que está voluble, yo creo en el Señor Jesucristo y creo que Él es mi Salvador. Viene otro por ahí, le llena la oreja de cosas y se lo lleva. ¿Cuántas personas hoy en día predicaban del Evangelio de Jesús? Hoy predican otras cosas. Predican otros mensajes. Salen con otras ideas. Si no creyeron lo primero, ¿cómo van a creer lo segundo? No hay credibilidad en ellos, no lo hay. No hay credibilidad, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si un día profesaron la palabra de Dios, profesaron la fe en Cristo, ¿por qué predican otra cosa hoy? Porque nunca la creyeron. Ahora, ¿quién me garantiza que eso es la verdad si no creyeron lo primero? No tienen credibilidad en lo que dicen y lo que hacen. Lo que te quiero decir es esto, hermano. De aquí a 20 años tú tienes que creer lo que crees hoy. No tiene que haber variación en ti, no importa lo que venga, lo que enseñe, lo que pase, no importa. Tú crees lo que dice Dios y lo que creíste desde un principio. Ahí tienes que morirte. Eso es fe, eso es convicción. Mas si aún nosotros, dice Pablo en el versículo 8, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes qué es anatema? Bajo juicio de maldición. Bajo juicio de maldición. Toda persona que usa el púlpito para traer mensajes fraudulentos a la iglesia está bajo juicio de maldición. Y no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Tú tienes que predicar lo que está aquí. Esta es la palabra de Dios. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la palabra de Dios la que nos hizo libres, la palabra de Dios que nos va a ayudar a coronar nuestra carrera. Usted necesita escuchar la palabra de Dios. No deje que la gente, hermano, le dé otra cosa en vez de darle la palabra de Dios. Yo los insto, hermano. Póngase de pie y dígale: hermano, eso no está en la Biblia. Hágalo, hermano, hágalo. Tiene toda la autorización para hacerlo, hágalo. Para que las personas que predicamos aquí tengamos temor de Dios a la hora de traer el mensaje de la palabra de Dios. No traigamos ese montón de mentiras al pueblo de Dios. Traigamos la verdad de Dios que sea conforme a la palabra de Dios. Y que sea muy importante que el que esté predicando aquí pueda responder con la Biblia, que lo que está diciendo está en la Biblia. Y entonces usted y yo vamos a crecer saludables. Vamos a crecer fuertes, porque el alimento de Dios para nosotros es la palabra del Señor. Amén, hermanos. Pónganse de pie, denle un aplauso a Jesucristo, hermanos.